Buenos días, tengan todos los presentes. Quisiera confirmar si tenemos audio para dar inicio a nuestra sesión. Buenos días, María Mercedes, ¿puedes oírme? Pues bien, perfecto. Pues buenos días a todos los participantes de este curso de Educación Permanente en Salud. Hoy estamos en nuestras casi últimas clases, porque ya está por culminar este espacio formativo para toda la región andina. Bienvenida a la profesora María Mercedes Estrada, que bueno, tiene el derecho de palabra, ya que hoy la ponente de esta clase magistral será mi persona, Yadira Salas, desde acá de Lima. Buenos días a todos, una vez más en este espacio para construir. Hoy estará haciendo la presentación en la sección virtual, estará a cargo de Yadira Salas, la profesora Yadira Salas, quien estará hablando de todo, haciendo un recuento de lo que ya habíamos hablado en la sección pasada respecto a lo que es la, la propuesta. Y un punto que es bastante importante, que es el proceso de evaluación. No una evaluación desde el punto de vista de calificación, sino una evaluación de manera integral del proceso. Yadira, cuando estés lista, dispuesta, aquí estamos para escuchar. Muchas gracias, María Mercedes. Y bueno, damos inicio hoy en este módulo 4, que vamos a abordar un poco de la evaluación de la propuesta formativa en los espacios de aprendizaje. Sin embargo, también vamos a repasar un poco sobre cómo elaborar las propuestas de intervención basadas en educación permanente en salud, apoyadas tanto por las TIC como por el diseño instruccional. Pues los cambios constantes que han tenido lugar en el sector salud muestran la necesidad de desarrollar profesionales para garantizar la calidad de la atención prestada a la población. En este sentido, la reflexión de quien elabora la propuesta sobre lo que está haciendo, cómo lo hace y para qué lo hace, es imprescindible en toda actividad intelectual. Y la docencia lo es, concentrándonos en el contexto de los nuevos medios en el desarrollo tecnológico, quien ofrece para los facilitados de educación permanente en salud, y además es necesario intensificar investigaciones generales y particulares relacionadas con la evaluación y el aprendizaje de estos medios, ya sean virtuales o no, y difícilmente podremos analizarlos críticamente y proponer algunas opciones diferentes. Pues bien, el proceso de EPS sencillamente es una retroalimentación que se va dando siempre a través de la teoría y de la puesta en práctica de lo que vamos haciendo. En esta lámina vemos un proceso del aprendizaje a través de estos ejes que conciben de manera integral, dinámica y dialéctica a fin de propiciar una visión holística de la formación. En ella podemos dejar en evidencia algunas etapas para diagnosticar la necesidad de la formación, que se pueden aplicar a través de las estrategias de educación permanente en salud, como fueron las de determinar cuál es el propósito del impacto del diagnóstico, plantear cómo se recopilará la información, identificar y priorizar los vacíos principales, analizar la información y las causas de los vacíos, esclarecer aquellas cuestiones que pueden resolverse con formación y validar y consensuar el análisis. Pues bien, estas etapas las abordamos en durante todo este trayecto de aprendizaje que estamos haciendo. Recordemos que la EPS es una metodología de la pregunta, de la problematización: ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿A quién beneficio? Sin embargo, es necesario recordar que ¿por qué es una práctica de retroalimentación?
porque sencillamente es necesario que durante todo el proceso de formación o en este caso de ejecución se puedan aplicar los correctivos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto o la meta que ya teníamos planificada durante la formación de los recursos humanos, ¿cierto? Pues bien, aquí está más desglosado todas las etapas del proceso de EPS. Sin embargo, nosotros en nuestro curso lo abordamos y lo presentamos en 6 etapas, de las cuales durante el trayecto a nosotros mismos, a través de la evaluación y la evaluación de seguimiento, pudimos constatar que había que tomar ciertos ajustes durante el proceso. Así que desde nuestro espacio, desde nuestro mismo curso, ya estamos aplicando esa retroalimentación con ustedes, que quienes son los equipos de recursos humanos que ameritan esta formación. Algunos plazos básicos o procesos básicos los queremos mencionar así, que además fueron sugeridos por Davini, quien por muchos años fue una de las pocas personas o docentes que acompañó todo el proceso de EPS hasta sus últimos días. Ella lo estaba ya promoviendo a través de los espacios de aprendizaje, como son los entornos virtuales de aprendizaje. Y pues bien, algunos de esos pasos básicos son, por ejemplo, qué problemas o necesidades se observan en las prácticas laborales y o profesionales que requieren capacitación. Estos procesos o estos ítems que estamos mencionando acá son ítems que están resumidos de los pasos que ya hemos abordado durante nuestro proceso de aprendizaje. Por ejemplo, considera algunas variables de índole en el momento de definir el problema, relevancia, ámbito, complejidad del problema, por lo menos el ítem 1 y el ítem 2, o también el ítem 3, que hay conocimientos, enfoques o prácticas que se requieren incorporar, actualizar, transmitir y aprender, fueron abordados en los pasos 1, 2 y 3 y esclarecidos en nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de solución. Quienes requieren de esta capacitación también fue definido a través de esa puesta en práctica del árbol de problemas. Explicitar las competencias, capacidades, objetivos que se esperan formar a los participantes o grupos seleccionados también los definimos allí. Seleccionar los contenidos centrales que se abordarán en el programa y proveer la modalidad presencial, semipresencial y virtual. Aquí comparto el modelo instruccional y el diseño instruccional. ¿Por qué compartimos estos dos conceptos? Pues bien, el modelo instruccional, para cuando estudiamos pregrado, posgrado, un diplomado, es una estrategia o una metodología pedagógica que da respuesta a un instituto o universidad para cumplir el fundamento que ya tienen establecido o las líneas de aprendizaje que ellos prevén, ¿no? Y dar consecución a los objetivos. En cambio, el diseño instruccional, que es lo que nosotros estamos proponiendo para la elaboración de nuestra capacitación de educación permanente en salud, pues simplemente el diseño instruccional se entiende como la práctica que permite crear experiencias de aprendizaje para la adquisición efectiva, eficiente y atractiva del conocimiento y sus habilidades. Con respecto a este surgen siempre muchos mitos de los cuales podemos acá esclarecer de que el diseño instruccional es una metodología para alcanzar objetivos educativos, formativos, que obviamente responden a ciertas variables. ¿Qué contenido vamos a utilizar? ¿Qué actividades de validación vamos a utilizar? Vamos a definir qué entorno virtual vamos a implementar, el acompañamiento del docente, del tutor, del mediador, el tiempo invertido y además los elementos que permiten enrutar o hacer el acompañamiento y sentir y tener esa secuencia pedagógica del aprendizaje. Esta ficha que les comparto es la elaboración de la propuesta. La elaboración de la propuesta que sencillamente debe tener en consideración algunos parámetros. Sin embargo, existen diferentes formatos para la elaboración. Lo importante es garantizar los mínimos elementos indispensables para su administración, su ejecución, su construcción y la puesta en marcha. Además que también tiene que ser flexible para adaptar los contenidos a la estructura.
Entre algunas de las consideraciones mínimas que debemos tener para su implementación está como la identificación del módulo, curso, asignatura, cápsula, como mejor nosotros lo hayamos definido para nuestra estructura de aprendizaje. El propósito, las competencias, las unidades con sus respectivos contenidos, actividades, estrategias, el tiempo para administrar cada clase. Por ejemplo, un símil de eso sería cuando hacemos una capacitación de educación permanente en salud, pero presencial, establecimos en nuestro cronograma de actividades que una vez a la semana nos vamos a reunir los equipos, 45 minutos, para discutir qué estamos haciendo y cómo lo vamos haciendo, y para ello también definimos varios recursos o medios instruccionales, que si vamos a llevar un papelógrafo, en este caso, si es el acompañamiento por la plataforma virtual, si las presentaciones, los videos, las guías de ayuda, las guías de trayectoria, entre otros. Y bueno, y las referencias bibliográficas que siempre tenemos que tener en consideración cuando hacemos alguna presentación o alguna propuesta del tipo que sea. Las recomendaciones para la elaboración de una propuesta educativa basada en EPS, por ejemplo, este esquema lo presentó en la clase pasada, o en nuestra videoclase pasada, la profesora María Mercedes Estrada, quien hizo un buen resumen y una buena explicación de cada uno de los momentos que debemos seguir, o en su momento una recomendación, porque no es una camisa de fuerza ni algo que se espera que lo sigan a cabalidad. Pero tenemos que definir previamente la elaboración de la propuesta en nuestra ficha anterior, para que podamos dar consecución a los espacios. Sin embargo, este desarrollo de la propuesta es necesario que tenga, o es necesario que nosotros conozcamos que una buena estructura de un curso virtual debe evidenciar unos planes de seguimiento, una evaluación coherente con las necesidades planteadas. Se debe realizar seguimiento durante todo el proceso que tenga coherencia con el modelo pedagógico propuesto, específicamente con el componente vinculante al espacio virtual donde estamos haciendo. Considerar los roles de quiénes son los actores, además las estrategias, los objetivos de aprendizaje, de enseñanza, los estándares, el diseño instruccional, etcétera. Considerar los canales de comunicación para nuestros espacios sincrónicos o asincrónicos. Por ejemplo, para este espacio consideramos el espacio del WhatsApp como una nueva herramienta de acompañamiento durante todo el proceso, considerando que cada uno de ustedes son procesos activos y personas activas durante esta etapa de formación. Asimismo, también existen otros espacios, otros diferentes formatos para hacer el acompañamiento, que son como el foro, el correo, el chat, en este caso una videoconferencia. Y por supuesto que hay que considerar siempre la organización técnico-tecnológica, por llamarlo de una manera, que responda a ciertos estándares de portabilidad, escalabilidad y flexibilidad, ¿no? Pues bien, no vamos a ahondar en todos los pasos que están aquí en la recomendación para la elaboración del curso basados en el componente de EPS. Sin embargo, este esquema está desarrollado y puesto en ejecución y en marcha en el anexo del componente de educación permanente en salud de la política y recursos humanos para la salud de la región andina. Está disponible allí. La idea es que socialicemos eso y lo construyamos y lo pongamos en práctica entre todos. Pues bien, algunas consideraciones que tenemos que tener presentes para el desarrollo de la propuesta. Para la elaboración de la propuesta debemos elaborar una guía didáctica de aprendizaje que contenga y oriente el curso para los participantes, donde se muestre el propósito, los objetivos generales, los resultados esperados, la organización general de los temas, división por temas, módulos, unidades didácticas y contenidos, la metodología, la secuencia de aprendizaje, el tipo de actividades, el tipo de interacciones, asimismo el diseño instruccional para definir la organización de los contenidos y las actividades. Se sugiere considerar una buena estructura y esta debe contemplar además las orientaciones de los módulos, los objetivos, los contenidos y la bibliografía.
hacer una selección de las unidades de aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje problemático amerita pensar y diseñar actividades de aprendizaje que conlleven a los participantes a afrontar situaciones específicas que requieren análisis, identificación de problemas, búsqueda de información, sea nacional, internacional, regional, local, planteamiento de hipótesis, definición de estrategias de intervención. Para este tipo de actividades se recomiendan situaciones y contextos, como por ejemplo casos, análisis de situación de problemas, preguntas, búsquedas de información, entrevistas, análisis de noticias, planteamiento de un problema específico. Estas son algunas de las actividades que se proponen siempre para estos espacios de aprendizaje que consideren actividades de situaciones y de contexto. Además, también se deben diseñar los contenidos didácticos para las propuestas de intervención, y estos tienen que apuntar a reforzar y fortalecer aquellas competencias necesarias para resolver problemas identificados en el contexto de la práctica. Recordamos que la propuesta de intervención constituye un eje importante que permite la integración del contenido y del conocimiento y facilite la continuidad del pensamiento y de acción, una vez culminado el curso en el entorno virtual de aprendizaje. Bueno, y además también tenemos que seleccionar los recursos de aprendizaje e interacción. Pues bien, esto posibilitan la construcción de habilidades cognitivas y de conocimiento y de comprensión, como las lecturas básicas, de complementarias, los hipervínculos, los enlaces de interés, video, la selección y construcción de casos, situaciones, documentos, objetivos de aprendizaje, biblioteca colaborativa. Pues bien, propiciar la interacción, entre otros, involucra mucha responsabilidad y además podemos tener también disponibles muchos recursos como foros, galerías de producciones grupales o individuales, chat, salas de encuentros sincrónicos, este espacio que estamos utilizando en este momento. Y por último, la evaluación, que contempla 4 preguntas generadoras para cada momento de la evaluación. ¿Qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? ¿Quién evalúa? ¿Y cómo evalúa? Allí pues pasamos a que no se puede desconocer la dificultad de incorporar a la docencia las tecnologías de información y comunicación, aunque no debe olvidarse la primacía de lo educativo. Pues a partir de esta premisa, las dificultades de implementación en los espacios formativos de las nuevas tecnologías ya comprenden un reto, constituyen un reto. Pues estos nuevos escenarios marcados por los entornos virtuales de aprendizaje son una complejidad que además puesta en práctica lleva consigo, y para todos los implicados, una puesta en escena grande. En la enseñanza virtual o de aprendizaje o a distancia, el hecho de estar allí, delante de una computadora, no es simple, pues supone disponer de él, saberlo manejar, que en ese momento no falle la conexión a internet, no se vaya la luz, que los programas y las herramientas del curso funcionen, etcétera, etcétera. Es decir, estar y conocer en los medios en sí mismo ya es un aprendizaje. Por esa razón, mantenemos que no se puede desestimar el esfuerzo y el aprendizaje que hay que realizar para poder sencillamente estar ahí delante de la computadora en este proceso de enseñanza virtual y de aprendizaje. Y a veces estar allí ya es un logro, es un éxito. Este hecho no se puede olvidar cuando se trate además de hablar de las evaluaciones de los aprendizajes en los entornos virtuales. Otro problema que no se puede obviar son los inconvenientes y las dificultades que presenta la articulación de los aspectos tecnológicos y los educativos. Es indudable la necesidad de los primeros, o sea, los tecnológicos. No se podría realizar un diseño de enseñanza virtual sin ellos. Ahora bien, tanto la complejidad de las herramientas como su apariencia, en ocasiones realmente llamativas, pero poco útil desde el punto de vista educativo, requieren una aproximación crítica a ellas, o sea, no hacer uso a las buenas y primeras de todas las herramientas tecnológicas que se disponen en Moodle en este caso. En suma, es la dimensión educativa lo que realmente constituye los procesos de formación y de evaluación. No es una tarea fácil, en absoluto. Y más de una vez, casi se olvidan los aspectos educativos por el brillo de los tecnológicos. La evaluación en los procesos de educación permanente en salud. Cabe señalar el hecho de que, por lo habitual, pasas desapercibido de que todo ser humano nace siendo evaluador.
Eso es una frase de State 2006 y me pareció tan apropiada y oportuna porque nosotros nos pasamos la vida siendo evaluadores o en sí detallando cualquier cosa. Por todo, ¿es una queja o es una evaluación? En sí, la evaluación comprende una instancia fundamental en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ya que nos ofrece la información necesaria para tomar decisiones que éstas garanticen el avance de un proceso de mejoramiento coherente y pertinente. Es un proceso continuo y necesario durante el programa. Un ejemplo es durante este espacio de formación, con nuestra evaluación de seguimiento pudimos diagnosticar varios vacíos, de los cuales tomamos correctivos para por lo menos lograr y alcanzar el objetivo propuesto del curso. Y además, que era fortalecer a los equipos que son ustedes. Es necesario involucrar a los participantes para que realicen su propio proceso de autoevaluación, cualquiera sea el instrumento utilizado. Este es el momento propicio para quienes estén en formación, reflexiones sobre su proceso de aprendizaje y sus dificultades. Cada persona se concibe como un agente activo de su propio conocimiento. Es por ello que construyen significados y representan la realidad de acuerdo a sus experiencias vividas y conocimientos adquiridos. Las etapas de la evaluación. Bueno, para esta etapa proponemos, basándonos en las diversas evaluaciones que hizo Roche y Davini, avaladas por la OPS, para quienes a la vez consideraron que estos aspectos, como lo que era la evaluación en los procesos de educación permanente en salud, habían sido los más desatendidos durante la última década. Y ellos desarrollaron diversos componentes de evaluación, inclusión de procedimientos y estrategias, de las cuales cada una de esas experiencias y lecciones tienen sus particularidades. En ese sentido, sostienen que la evaluación es un proceso de acción claramente delimitada y se enmarca en contextos sociales e institucionales específicos. En consecuencia, la información que surja debe ser ágil, particular y oportuna para la toma de decisiones. La evaluación de las competencias, valores, actitudes y aptitudes adquiridas por los participantes que han seguido un proceso de aprendizaje con tecnología de información y comunicación debe ser sistemática, continua, integral y debe contemplar estos tres tipos de evaluación: desde el aprendizaje, o diagnóstica o inicial, que toma en cuenta los saberes y las experiencias previas o la conexión entre el conocimiento nuevo con el que ya posee el participante. La evaluación para el aprendizaje, o ayudas y respuestas oportunas que además sean ajustadas y coherentes y contextualizadas a través de la retroalimentación y el acompañamiento, y la evaluación del aprendizaje, como resultado a través de la consolidación de las competencias definidas, conocimientos, actitudes y valores que son claves para resolver problemas y actuar y comportarse en un contexto determinado. Davini a su vez considera pertinente que se contemple mecanismos para fomentar la autoevaluación, la coevaluación, que sea una evaluación entre pares y además que exista también una evaluación integral, que sea una evaluación de gestión del proceso. La presencia del mediador o facilitador es necesaria para la efectividad del programa de educación permanente en salud. Esta premisa ya dice todo por sí sola, pero es necesario recalcar que para que un programa de educación permanente en salud tenga éxito, siempre tiene que tener un acompañamiento. Ahí es donde nos cabe la pregunta exacta de que por qué los cursos o las capacitaciones virtuales fallan. Porque sencillamente las personas se basan en establecer una lógica pedagógica sin considerar a la final quiénes son los que están detrás de esa concepción o de esa formación y qué ameritan o qué vacío pudo haber quedado allí que no se tiene en consideración en el momento que se está implementando. Aquí resumen. Pues bien, el abordaje para identificar las necesidades y guías en el proceso y guiar el proceso durante la intervención educativa a través de las TIC
y los gestores de aprendizaje como Moodle en este caso disponen de muchos recursos que facilitan la realización y la puesta en práctica de una capacitación, una formación basada en educación permanente en salud. Por eso se pueden mencionar algunos, ¿no?, que están presentes en esta lámina, como por ejemplo que abordamos desde diferentes aristas, como por ejemplo la práctica, la información, el desarrollar competencias y el de planificar soluciones en la práctica. Entonces, cada una de ellas lleva consigo un proceso presencial o un proceso esquemático que se aborda, por ejemplo, en una fase de elaboración de una propuesta en la práctica. ¿Cómo se podría abordar? A través de lluvias de ideas y socialización con los equipos de trabajo, realización de lo que sabe y lo que no se sabe. Entonces, esas acciones con qué se pueden acompañar a través de los diferentes recursos disponibles en Moodle. Por ejemplo, son los seminarios de estudio, las pasantías en terreno, los grupos de discusión. O sea, es prácticamente un esquema metodológico donde se comparan y además donde se unen lo que ya se coloca en práctica de la EPS, pero acompañada por Moodle. Por ejemplo, la parte informativa, algunos aspectos que podremos resolver del problema mediante las discusiones e intercambio de ideas, y se pueden construir a partir de grupos de discusión, de wiki, de videoconferencias, de chat, de WhatsApp, etcétera. Bueno, este cuadro igual está especificado y explícito en el anexo del componente de educación permanente en salud, que además se encuentra en nuestra plataforma y que allí pueden ver en extensión y bien definido en qué consiste cada uno de ellos. Sin embargo, solamente le hago esa mención para que vean cómo podemos dar respuesta a muchas necesidades que ya hemos optado a la hora de definir los recursos y las estrategias para hacer nuestra propuesta educativa con educación permanente en salud. Bueno, esta lógica pedagógica que lleva diferentes fases de abordaje y se plantea para una secuencia pedagógica con una intervención basada en EPS y puede ser ejecutada a través de muchos recursos del entorno virtual de aprendizaje, llámese Moodle. Y aquí lo dejamos para su consideración y bueno, para que a lo mejor puedan implementar alguno de ellos en los próximos espacios formativos. Esta imagen habla por sí sola, me pareció bien oportuna y además bien interesante, de que para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir ese árbol. Pues bien, ese tutor, facilitador, docente, mediador, acompañamiento, como mejor lo definan, está siendo un poco sesgado, ¿no? Está prácticamente haciendo una evaluación a partir de lo que siempre dominamos en las evaluaciones tradicionales, la evaluación justa para todos, porque nunca hay una consideración de cada uno de los participantes como participantes activos de un proceso. Pues bien, no me queda más por el momento, dejo el espacio y... María Mercedes, ¿tienes la palabra? Con respecto a la evaluación, tenemos que tener presente que, bueno, que es un proceso que es integral, desde el inicio con la evaluación diagnóstica y durante el trayecto del aprendizaje o el trayecto del curso hasta lo que es su evaluación y los resultados. Vale la pena destacar que en el caso de la educación permanente en salud, esta evaluación lo que nos permite es, primero, identificar las mejores prácticas y asumir las lecciones aprendidas para mejorar el proceso de construcción de lo que es una propuesta de educación permanente en salud. En segundo lugar, nos permite hacer ajustes de acuerdo a las circunstancias o las situaciones que se vayan presentando. Por eso es que la profesora Yadira indica que no debe ser una camisa de fuerza. Y en tercer lugar, tiene que ver con la posibilidad real y factible de que esa propuesta de educación permanente en salud,
una vez ejecutada, permita evaluar cuál ha sido el impacto o cuáles han sido los resultados de la implementación de la actividad o la acción formativa. Muchísimas gracias por permitirme participar en estos espacios y estamos como siempre a la orden, bien sea a través de nuestros correos electrónicos o a través de los espacios de interacción informal para responder alguna de sus inquietudes. Buenos días. Esto fue un pequeño esbozo. De todas maneras, muchas gracias, María. Muy bueno, muy buen tu aporte. Y claro, así es. Siempre es necesario considerarlo incluso antes, como lo mencionabas. No sé si, bueno, alguno del equipo quiera aunar algo, completar algo. Sin embargo, esta pequeña clase magistral va a estar colocada y va a ser compartida para todos.